en esta noche. Damos muchas gracias al Señor por la bendición de poder estar juntos en su presencia. Día tras día, dice la palabra, Él nos colma de sus beneficios. Sin ellos, sin la bendición del Señor, nada somos. Pero a causa de estar la bendición en nuestras vidas, somos los seres más privilegiados. El mundo no conoce al Señor, pero nosotros podemos disfrutar de sus beneficios, de la comunión con Él, y esto es lo que es especial. Bendito sea el nombre de Jesús. Cada vez que nos reunimos, el Señor tiene para nosotros el sustento que nuestra alma necesita. ¿Usted lo cree? Amén. Hemos estado compartiendo en estos días acerca de la necesidad de tener presente que es el Espíritu de Dios el que nos tiene que guiar en todo momento. Dice la palabra que aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Todo el que es hijo de Dios de verdad es guiado por el Espíritu de Dios. Así dice la palabra del Señor que hemos estado meditando en estos días. Si alguien dice que es un hijo de Dios, pero no es guiado por el Señor, entonces se engaña a sí mismo. Un auténtico hijo del Señor debe ser guiado por Dios. Ahora, la única manera como el Señor nos guía es a través de lo que Él nos ha dejado, que es su palabra. La palabra del Señor tiene toda la autoridad, todo el poder. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Esto quiere decir que es poderosa. Amén. Tiene poder para sanarnos, espíritu, alma y cuerpo. Tiene poder para transformarnos. Tiene poder para enseñarnos, para redarguirnos, para hacernos pensar, para hacernos recordar. Tiene poder para instruirnos en toda la justicia de Dios, en el camino recto que Él vino a trazar y por el cual quiere que nosotros caminemos. No podemos nosotros como hijos del Señor entonces, o por tanto, no podemos prescindir, no podemos apartarnos de la palabra del Señor en ningún instante, en ningún momento, sino que ella tiene que ser la que nos guíe en todo. No solamente los días que acudimos a una reunión para poder escuchar la palabra como en este momento, sino tenemos que acudir a la palabra todos los días, permanentemente. Añadiendo un poco más a esto, pues entonces yo quiero compartir en esta noche. Pido al Señor que mediante su Santo Espíritu pueda estar obrando en cada uno de nosotros. Y he titulado este mensaje con una pregunta: ¿cuánto valor tiene la palabra de Dios para ti? ¿Cuánto valor tiene la palabra de Dios para ti?
Creo que después de haber estado compartiendo acerca de esto durante varios días, entonces claramente ya cada uno puede tener una respuesta a esta pregunta. No obstante, sirva tal interrogante, tal pregunta para que nuestra reflexión sea aún más profunda. Vaya aún mucho más al fondo en nosotros mismos, al punto de que podamos ser conscientes más y más de nuestra necesidad del Señor y de su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, para leer aquí los versículos 2, 3 y 4. Mateo capítulo 4, versículos 2 al 4. Si lo han encontrado, les invito a que podamos compartir la lectura en forma conjunta. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Vamos a inclinarnos para orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, abrimos el corazón para que tu palabra halle cabida en cada uno de nosotros. Tu palabra, que es viva, que es poderosa, que es eficaz, pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y pueda conmover y transformar todo cuanto sea necesario en nuestra vida, de tal modo, Señor, que podamos estar bien dispuestos para que mediante el poder de tu Santo Espíritu sea hecha la obra en nuestra vida y se cumpla en cada uno de nosotros el propósito con el cual tú la envías a nuestra vida. Gracias te damos por el privilegio, Señor, que tenemos de poder estar delante de tu presencia, estar congregados en tu nombre, y el privilegio que tenemos de poder oír tu palabra, de leerla, de atesorarla en nuestros corazones. Somos conscientes de que tantos de nuestros hermanos en distintas partes del mundo, deseándolo con todo el corazón, ni siquiera pueden tener una pequeña o una breve porción de tu palabra en sus manos. Y apenas pueden retener en sus mentes algo que de tanto en tanto por allí oyen o escuchan. Pero grande es el privilegio que nos das, Señor, a nosotros de poder tener en nuestras manos tu palabra, para leerla, para meditar en ella todos los días. Y aún más privilegio nos das al poder estar congregados en tu nombre y oírla. Llegue tu palabra, Señor, a cada uno de nuestros corazones y haya en nosotros el mismo sentir los unos para con los otros, de tal modo que tu palabra opere en nuestro ser para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, gracias por tu Santo Espíritu,
Gracias por tu gran poder. A ti damos el honor y toda la gloria por siempre. Amén y amén. Relata aquí el Evangelio, como hemos leído, que Jesús había concluido su ayuno de 40 días en el desierto. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Esto quiere decir que no comió durante todo ese tiempo, ni de día ni de noche. Es decir, no era un ayuno que terminaba a la puesta del sol y después comía algo y después continuaba el otro día, no, sino que 40 días y 40 noches, todo el tiempo corrido, estuvo ayunando por 40 días. Y es natural, toda persona, todo ser humano, al no ingerir alimentos, pues lo natural es que tenga hambre. Y esto también le ocurrió, le pasó al Señor, porque Él era un hombre, mientras estuvo aquí en la tierra, era hombre completo. Y entonces dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Inmediatamente Satanás viene, aparece para tentar a Jesús. Como Jesús tenía hambre, lógico, después de tanto tiempo, él entonces viene a tentarlo, a probarlo. El Señor tiene poder y puede hacer lo que aquí le sugiere Satanás. Él no tenía posibilidad en ese lugar, en ese momento, ahí en pleno desierto, de poder comer pan. No había nada seguramente, posiblemente a kilómetros a la redonda. No había ningún sitio donde pudiera ir y comprar o tener a disposición el alimento que necesitaba, puesto que estaba con hambre. Y entonces inmediatamente Satanás se presenta, el tentador dice, viene y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es muy sencillo para ti. Sería muy sencillo para ti que lo hagas. Y de verdad que el Señor tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Él hizo todas las cosas con el poder de su palabra. Pero el Señor no va a obedecer jamás, ni va a acceder jamás a una propuesta del diablo. Y Él entonces señala y nos da una lección. Le respondió a Satanás para derrotarlo y nos da una lección a nosotros. No solo de pan vive el hombre. Y está hablando del alimento, está hablando del pan material. No solo de ese pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida no es posible sin alimento, ¿verdad? No hay posibilidad de supervivencia, de sobrevivir ningún ser si no tiene alimento. Sea vida vegetal o sea vida animal, necesitamos alimentarnos. El alimento es indispensable. El alimento tiene los nutrientes necesarios para que nosotros podamos conservar la vida. Cuando alguien no se alimenta, entrará a estar en decadencia hasta que se muera, si es que no se alimenta. Esto es lo natural. Si una planta
no tiene posibilidad de tomar los nutrientes o los nutrientes de la tierra, entonces se muere. Por eso hay que ayudarla poniéndole agua, agregándola, regándola, para que entonces la planta tenga posibilidad de absorber ese alimento de la tierra. Porque si está seca la tierra, entonces no puede absorber, la planta no puede nutrirse y entonces por eso se seca. Al no haber una alimentación suficiente, no tener posibilidad de alimentarse, entonces se muere. Tal cual también ocurre con nosotros. Nosotros no tenemos raíces como para absorber de la tierra, pero tenemos manos para trabajar. Tenemos la posibilidad de hacer cosas de tal modo que podamos obtener lo necesario para ingerir esos alimentos, comer, y mediante esa alimentación adecuada, suficiente, podemos conservar una vida buena. Ahora, puede ser que nuestra vida no sea buena porque nuestros alimentos no son buenos, ¿verdad? Es necesario que nosotros podamos entender, aquí el Señor está hablando, dice, no solo de pan vivirá el hombre. Es necesario que nosotros podamos entender que no solamente es necesario este pan, el pan material, el alimento que nosotros podemos elaborar o comprar, no es solo eso lo que el hombre necesita, sino necesita también el otro pan, que es el pan espiritual. De este habla el Señor cuando dice, no solo de pan, de este pan material, del que le sugería a Satanás que convirtiese las piedras, que las convierta en pan. No solo de esa clase de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el pan de vida. Ese es el pan que nosotros necesitamos. El pan que fluye, que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios. Acá tenemos la más clara enseñanza del Señor para cada uno de nosotros. El alimento espiritual que nosotros necesitamos es su palabra. La palabra del Señor, dice Juan capítulo 6, versículo 63, que son espíritu y son vida. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Es por eso que nosotros podemos nutrirnos de la palabra del Señor, porque tienen vida. La palabra dicha por el hombre no tiene vida. La palabra que uno puede leer de cualquier libro común, de una revista, de cualquier texto, no tiene vida, no tiene poder. Es letra vana y es muerte. Pero la diferencia enorme, sustancial, que hay entre cualquier libro de textos y la palabra de Dios, la Biblia, es que esa palabra, ese texto que está impreso ahí, cuando uno lo lee, tiene una virtud, tiene un poder, tiene una capacidad de poder salir de ese libro y poder alimentar nuestro espíritu. Si usted lee cualquier otro libro, cualquier fuente de información de lo que fuere, si usted sabe leer y accede va a una biblioteca, no alimenta su espíritu. No va a hacer vivir a su alma. Puede enriquecer el intelecto, puede conocer cosas, puede saber de esto, de lo otro y hasta llegar a ser un científico. Bien puede.
Pero la palabra del Señor es espíritu y es vida. Solamente la palabra del Señor produce vida espiritual. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor genuinamente, de esto hablábamos en estos días, lo recordábamos ayer. Uno incluso puede leer la palabra día y noche todos los días y sin embargo estar muerto espiritualmente, porque hay necesidad de la operación del Espíritu para que esa palabra cobre vida. Y el Espíritu Santo no es para los que no son hijos de Dios, sino es solamente, el Espíritu de Dios es solamente para los hijos de Dios. Amén. Amén. Por eso dice Pedro que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Y esto no es algo que les es concedido a cualquier persona, sino solo a los hijos de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Señor. Enorme privilegio que tenemos de que su palabra, al llegar a nosotros, tiene poder para darnos vida. Ahora, esa palabra que tiene poder está al alcance nuestro, pero nosotros tenemos que... Esto es comparable con... Si usted tiene en su mano harina, con eso puede hacer pan. No compra ninguno de nosotros un poco de harina y entra a comer, ¿verdad? Ni con la mano ni a cucharadas, porque le va a ir mal. ¿Sí o no? Tampoco le puede agregar un poco de agua y comer, porque se hace engrudo. No va a tener sabor a nada, nunca he comido engrudo, pero no debe ser. Pero sin embargo, esa harina que ya está elaborada, que ya está trabajada y que luego termina en el horno, después hay que parar porque si no uno empieza a engordar. Es alimento. Esa materia prima elaborada ya, horneada luego, entonces significó que hubo un trabajo, hubo una dedicación, una aplicación ahí para poder convertir esa harina de trigo en pan. Ahí entonces sí uno tiene la posibilidad de alimentarse. Nosotros no podemos tomar tampoco la palabra del Señor así como así y decir ya está. No, tenemos que trabajar. Tenemos que meditar en ella. Leerla, arrodillarnos, ponernos en contacto con el Señor. Significa un trabajo, una dedicación, constancia, conocimiento de Dios, relación con el Señor, dependencia del Señor, porque nosotros, por nosotros mismos, jamás podremos alimentarnos de la palabra. Lo tiene que hacer el Espíritu. Nosotros tenemos que hacer cosas, tenemos que ir a la palabra, meditar en ella, postrarnos ante el Señor, clamar al Señor. Ese es todo un trabajo. Usted lo sabe. No sé si me está entendiendo. Amén. Es necesario que nosotros podamos entender esto, hermanos, para que entonces nuestra dedicación a la palabra tenga provecho. Yo insisto en decir esto que ya lo he señalado en tantas oportunidades. Yo he conocido muchísima gente que se sabe y se conoce que lee las Escrituras, pero no tiene vida espiritual. Pueden saber incluso textos y pasajes enteros de memoria, pero no tienen vida espiritual, porque tienen solamente conocimiento y trabajo de lectura, pero no tienen el Espíritu de Dios. Y un hijo de Dios tiene que tener el Espíritu de Dios, porque dice, el que no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué dice? No es hijo de Dios. Ahí está la cosa. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, dice Pedro, el tal no es hijo de Dios.
Por eso es que todos los hijos del Señor son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos guía a través de la palabra, mediante la palabra, a través de las Escrituras. Nuestra naturaleza humana nos pide el alimento material y tal necesidad la hace sentir en nuestro cuerpo a través del hambre, ¿verdad? Por ello, para no padecer el hambre, el hombre trabaja. Eso es lo que está establecido por Dios. Pero así como debemos trabajar para poder saciar el hambre de nuestro físico, así también tenemos que ocuparnos para tomar la provisión del alimento espiritual, y este es el pan de vida, el pan de vida. Vamos a San Juan capítulo 6. Mucho nos clarifica aquí esta palabra que vamos a leer, San Juan capítulo 6, versículos 31 al 35. Pensando en el alimento, por lo general solamente uno se remonta o se limita a pensar en el alimento que sustenta nuestro cuerpo físico. Y aquí tenemos una narración acerca de algo que nosotros sabemos que el Señor Dios hizo con su pueblo cuando estuvo peregrinando en el desierto, el pueblo de Israel, guiado por Moisés. Leemos entonces estos versículos. Vamos juntos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. ¿Por qué decían los israelitas o por qué se referían a aquel tiempo cuando venía o cuando descendía el maná en medio del desierto? Y haciendo referencia a esto decían que Moisés nos dio a comer pan del cielo. ¿Estaban mintiendo? No. De alguna manera estaban diciendo la verdad, porque ciertamente ellos salían todas las mañanas, usted recordará. ¿Y qué hacían? Al salir de sus tiendas, cada uno temprano, veían que el maná descendía del cielo. Venía de arriba y era un pan. Era algo material, distinto, por cierto, a todo lo que se fabrica o se elabora en una panadería. Pero era algo material, no era espíritu. Ellos tomaban, recogían en recipientes y comían. Eso tenía materia, no era viento. Descendía del cielo
pero ellos masticaban, ellos comían, ellos tragaban y con eso se alimentaban. Y era, por cierto, un alimento cual no existe ni existirá jamás sobre la tierra, porque era tan bueno que sin comer ninguna otra cosa, ellos tenían una vida excelente, no se enfermaban, no tenían ninguna necesidad de nada. Si alguien come solamente ciertas cosas seleccionadas de aquí de la tierra, puede estar bien alimentado en cuanto a los nutrientes que provee ese tipo de alimentos que come, pero le estará faltando muchas otras cosas para tener una buena alimentación. Usted sabe que hay vitaminas, que hay proteínas, que hay montones de cosas que nuestro cuerpo necesita. Si uno come solamente zapallo todos los días, zapallo a la mañana, zapallo a la tarde, es muy bueno el zapallo, pero necesita otras cosas más. Necesita comer carne, necesita tomar proteínas de algún otro alimento que le provea de eso. Si come solamente lechuga y lechuga y lechuga y lechuga y lechuga, la lechuga puede ser buena, pero si come de eso, piensa vivir con eso, no es suficiente. Ahora, Israel comía el maná y eso era suficiente. Porque eso era algo que Dios les proveía, Dios les enviaba, y era tan bueno eso que suplía completamente toda la necesidad de los cuerpos de quienes lo comían. Y tan bueno era que ni siquiera ninguna enfermedad venía sobre ellos. La bendición del Señor estaba sobre ellos. Y tan grande era la bendición que recibían que ni siquiera se gastaban, ni siquiera se envejecían, ni sus ropas, ni sus calzados. Todo estaba bajo la bendición del Señor con ese maná que recibían. Pero el Señor dice, no os dio Moisés el verdadero pan del cielo. Porque el Señor dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Por eso el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que come del pan que yo le daré, este no va a tener hambre ni sed jamás, porque va a saciar completamente su vida de cualquier otra necesidad. Y ya no estaba hablando de lo físico, que era lo que sustentaba aquel maná. Por eso dice, no os dio Moisés el verdadero pan del cielo, porque ese alimentaba el cuerpo. Pero el Señor dice, yo os doy el verdadero pan del cielo, porque estaba hablando de ese alimento que alimenta el espíritu, el alma, el ser interior. Por eso, si bien es cierto, el maná era excelente, era buenísimo y no existe ninguna otra cosa conocida aquí en este mundo que pueda sustentar el cuerpo como aquello, el Señor dice, no era ese el pan del cielo, de verdad, yo os doy el pan del cielo. Yo soy ese pan que descendió del cielo y el que come de este pan no tendrá hambre jamás. Pero no estaba hablando del cuerpo, de este cuerpo que se corrompe, que va a terminar después en la tierra. Estaba hablando de nuestro ser interior, de nuestro espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida. Ahora, ¿cuál ha de ser la frecuencia con la que debemos alimentarnos de este pan? ¿Entiende esto? ¿Con cuánta frecuencia nosotros nos alimentamos de este pan? ¿Cuántas veces comemos nosotros cada día? Dentro de lo normal tratamos de comer
o alimentarnos 3 veces, ¿verdad? 3 veces en el día, un desayuno. No estoy preguntando, ni diciendo, ni describiendo cómo sea el desayuno, pero algo uno come o bebe en la mañana, y después al mediodía, y después a la noche. Algunos por ahí, por esto, por lo otro, por conservar la silueta o por lo que fuere, a lo mejor, o por necesidad, come una sola vez al día. Cada uno puede hacer como le parezca en cuanto a esto. Cómo lo haga determinará qué clase de vida tendrá. No es lo mismo, no será jamás lo mismo aquel que se alimenta correctamente 3 veces al día o 4, que aquel que come una sola vez al día. Será más económico, sin ninguna duda, pero no tendrá la calidad de vida que puede tener si se alimenta bien todas las veces que es necesario. ¿Sí? El cuerpo necesita, si usted quiere conservar una buena salud, cualquiera le puede decir, si usted lee, estudia, investiga o va a un nutricionista, no puede dejar de comer mínimo 3 veces al día. Porque puede hacerlo de otra manera, pero posiblemente con seguridad va a estar enfermo. Porque el cuerpo necesita ese alimento. A veces principalmente cuando uno es joven, dicen, no, yo el desayuno, no. Hasta que después se da cuenta de que era necesario. Y después es obligatorio porque está enfermo. Mientras él aguantó, no desayunó, pero después entiende o nota de que es necesario, porque si no su cuerpo se enferma. ¿Con cuánta periodicidad, con cuánta frecuencia debemos alimentarnos de este pan, del pan de vida? En principio el Señor hace referencia al pan que es necesario todos los días. En Mateo capítulo 6, versículo 11, allí dentro de lo que se llama el Padre Nuestro, la oración que el Señor enseñó a sus discípulos cuando les dijo, enséñanos a orar, el Señor les dice, cuando ustedes oren, oren así. Les da el modelo de la oración. Y lo primero que aparece ya inmediatamente después de haber comenzado la oración, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Y dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Necesitamos a diario el pan. Necesitamos a diario el alimento. ¿Sí? El pan nuestro de cada día, la necesidad de pan que tenemos, danos ese pan, Señor, hoy, cada día, todos los días, danos ese pan hoy. Ahora bien sabemos que el Señor no solamente se contenta o se conforma o nos aconseja que nos alimentemos con el pan material, sino que el Señor nos dice que Él es el pan de vida. Y si el pan material es necesario para que nosotros diariamente podamos mantener, retener y vivir una vida saludable, si es necesario para poder mantener una buena salud, estar bien alimentados, comer todos los días,
así también debe ser con el pan espiritual. ¿Qué le parece? Amén. Porque acá dice el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Ahora, nosotros tenemos la tendencia a pensar de que el pan para nuestro cuerpo, el alimento de todos los días, sí lo necesitamos todos los días. Pero el espíritu lo alimentamos los días domingos. O cada 15 días. O una vez por mes. O qué sé yo, cuando se pueda. Cuando haya tiempo. Es posible que nosotros no alimentemos, no nos ocupemos de nuestro espíritu, así como nos ocupamos de nuestro cuerpo material, de nuestro cuerpo físico. Si lo hacemos, porque muchas veces lo hemos hecho con seguridad, yo no voy a preguntar quién alguna vez dejó de alimentarse espiritualmente un día. Porque no quiero que me mienta, pero yo voy a decir primero, yo muchas veces me he descuidado, ahora trato de no hacerlo, porque ya lo he aprendido, pero mucho tiempo se me pasaban los días. Se me pasaban los días y no me alimentaba espiritualmente. Porque uno se autoconforma de que el domingo ya escuchamos la palabra. Ayer ya leí. El otro día tuve una linda meditación. Hice un estudio y bueno, con eso ya me sirvió para toda la semana. Dice que el pan, lo que comemos ayer, ya no nos sirve para hoy. Nuevas son cada día las misericordias, las bendiciones del Señor, cada mañana, por eso, cada día, porque lo que pasó ya no sirve para hoy. ¿Verdad? Lo que fue ayer, la bendición que recibí ayer fue para ayer, no para hoy. Hoy necesito, como mañana necesitaré, y como pasado voy a volver a necesitar, y así todos los días. Nuestro pan cotidiano, el pan de cada día, dánoslo hoy, Señor. Cuando nos presentamos delante del Señor, Señor, aliméntame, susténtame, dame ese sustento que viene a través de este pan, del pan que tú me das, que es tu palabra. Yo no sé si me va entendiendo. Amén. Es necesario que nosotros podamos alimentarnos de la palabra del Señor todos los días, de manera diaria, de manera cotidiana. ¿De qué otra forma lo puedo decir? Todos los días. Necesito el alimento. Ahora, hermanos, nosotros a veces no nos damos cuenta de nuestra necesidad. Y esto es, vuelvo otra vez al ejemplo de lo físico. Cuando alguien ya está acostumbrado a no comer, ya parece que no tiene ni hambre. Al principio, cuando dejó de comer, un día, ay, llega un momento en que siente un aroma, una fragancia y se le hace agua a la boca. Y le hacen ruido las tripas ahí adentro y está esperando que... Pero cuando empiezan a pasar días y días y días, y después uno se da cuenta que ya es como que el cuerpo se va habituando a no comer, ya no tiene ni hambre. Al punto de, llegan algunos de que tienen que obligarle una cucharada, tiene que abrir la boca porque tenés que comer. Está tan mal que ya ni ganas de comer tiene. Por eso cuando algún enfermo se lo ve comiendo y dice, bueno, está comiendo. Por lo menos come. ¿Verdad? El problema es cuando ya no come. Ese ya está para el otro lado. Cuando ya no hay caso, cuando ya no pasa bocado,
Oh, no, vamos a hacer una fiesta, pero está bárbaro. No, está mal. Si no come, ¿es así o no? Sí. Hermanos, hay gente espiritualmente ahora hablando que no come. Y usted lo ve, que parece que anda lo más bien. Pero claro, anda así físicamente, pero adentro está muerto. Ahora cualquiera puede llegar a ese estado. Primeramente llega a un estado de desnutrición. Cuando no se nutre, no se alimenta. Llega un momento que entonces después ya no, parece que ni necesita la palabra. Y hasta se da el lujo, digámoslo así, de olvidarse. Ah, no leí la palabra. Le da lo mismo. ¿Qué más da lo mismo si puedo leer mañana? Si no tiene necesidad, si no siente en su espíritu la necesidad, es porque está mal. Algo está mal y eso tiene que ser una señal de alerta. ¿Sabe por qué? Porque nosotros alimentamos 2 por 3 nuestra alma con la chatarra del mundo, con todo lo que el mundo ofrece. Se alimenta con esto, se alimenta con lo otro, pero no con lo que es necesario, con lo que da vida. Cree que se alimenta, pero en realidad se está autocomiendo.